cuando estás viviendo tu vida, todo lo demás, todos los demás son de palo. ¿Por qué? Porque en ese momento es que estás viviendo. ¿Y qué es lo que significa estar viviendo? Significa que todo lo que estás haciendo y todo lo que es tu vida es una emanación total de atributos. ¿Y qué es lo que significa esto? Imagínatelo como una flor, una la mejor flor que puede existir. El aroma que da, lo da porque es ella misma, porque es totalmente fiel a su esencia y no que por alguna razón se vende hacia ser otro, a querer aparentar ser otra versión, otra flor. Ahí es cuando verdaderamente no sos, no estás dando lo que sos, no estás dando el aroma único que podés dar y que es lo que forma parte de tu existencia. Como todas las cosas que hay en este mundo, que todas son únicas y que eso es lo único que tienen que ser los seres humanos. Tienen que ser su versión única. No tienen que ser copia de nada, ni tampoco tienen que seguir lo que otros hicieron como parámetro para decir tengo que hacer eso. ¿Por qué? Porque vos no. Porque lo que viene a ser cada humano es como una película única, un estreno de todas las cosas que haga. Es como el creador de su propio idioma, de su propia manera de ver, de hablar, de sus propias palabras. Es como si viniera de un planeta a visitar la Tierra y él simplemente se dedica a comportarse como se comportan en su único planeta. Que eso también es entender de que vos no venís acá a tratar de encajar o ser como parecido a los demás, sino justamente a vivir en un. Estás rodeado de otros, pero los demás no importan, sino en definitiva los demás tienen, si se comportan como viven en sus planetas, que todos podamos intercambiar esa diversidad que tiene de forma de ver única de cada uno. Ahora, ¿cuándo no funciona la ecuación? ¿Y qué es lo que sucede si justamente no sos vos mismo y no sos único? Pasa que todos empiezan a copiarse entre ellos, a mimetizarse, a hablar de cosas que son como se debería y en realidad lo que están haciendo es copiando versiones pasadas. Es como agarrar el molde, estás viviendo desde el molde de otro. Esa es justamente la forma de vivir en la cual no vas a conocer tu vida, sino que simplemente vivís de prestado. Y eso de vivir de prestado lo que significa es que no estás viviendo en tu esencia, no sos esa versión única que podés ser y que viniste a ser y que hasta que no lo seas vas a vivir en un estado que le dicen trabajar, que se llama me entretengo, que se llama que como para poder escapar, vivir, hago lo que sea para poder salirme, de escaparme, desconectarme. Ese tipo de vida, esa es la vida que justamente tiene que ver con, es como todos los síntomas de que no estás siendo de tu planeta, no estás viviendo como viven en tu planeta, en tu única manera de ver, de existir. No sos vos mismo. En definitiva, es no estás utilizando lo que sos para poder simplemente en este momento que estás viviendo, ser vos mismo. Y eso se expresa y se siente como la libertad. No hay más que eso, no hay otra cosa que hacer, no hay nada que aprender realmente. Lo que hay que justamente comprender es de que muchas de las cosas que estás haciendo las haces porque hay en cierta manera una repetición, una manera de ver que la heredaste o que la tomaste de otro para poder de esa manera sentirte mejor, porque en definitiva acá está la cuestión y esto lo más importante es que vos cuando haces las cosas como los demás, lo haces más para protegerte a vos de no contactar con esa parte tan vulnerable y sensible que cuando haces las cosas por motus propio y porque justamente es tu propia decisión y que asumís todas las responsabilidades y estás haciendo un acto humano verdadero, un acto de vida en realidad verdadero,
ahí, con todo lo que implica, es que si estás viviendo en eso, te vas a sentir incómodo en esa situación. Y eso es lo que te hace estar como, es lo que se experimenta como el ir hacia lo desconocido, el estar constantemente buscando lo nuevo. Eso no se trata de una cuestión de que tengas que ir hacia lo... tipo como si fueras un, no sé, un personaje explorador. Es que la esencia de la vida, no de la vida humana, de la vida es la exploración de sí misma. Y la exploración de sí misma, si vamos a lo que realmente está sucediendo, es que vos no sos los sentidos. Eso está acotado, eso es acotado. Pensalo, la cantidad de cosas que podés escuchar y otros animales pueden escuchar muchísimo más. La cantidad de cosas que vos podés ver y otros animales tienen más visión que vos, más capacidad de ver más lejos o ver más amplio. Eso no es lo que es en realidad la realidad. La realidad es todo lo que está más allá de los sentidos. Pero que los sentidos te van a permitir ver como si fuera por un tubo algo de la realidad. Es como ves para allá, ves una parte, ves para allá, ves otra parte. Perfecto. Pero toda la realidad es esto. Y más. Todo. Es 360. Y más. 360 y todos los ángulos que quieras. Pero lo que tiene el humano y los animales es como un vehículo con el que pueden estar acá. Y esos vehículos tienen unos sentidos y esos sentidos son como un canal de percepción limitado, pero es un canal de percepción, es parte de un canal de percepción para que vos puedas llegar a comprender esto. Porque cuando llegas a comprender que la vida es mucho más que la frontera que te marcan los sentidos, ahí es cuando desbloqueás todo tu potencial, o en realidad que estás en el camino hacia que experimentes lo más grande del mundo, y es porque simplemente ignoraste todo lo que no eras, todo lo que supuestamente creías que era lo que, porque te daba seguridad el creer de que los sentidos, lo que estoy viendo existe, pero todo eso en realidad es un fragmento, y un fragmento muy acotado, como para que digas que eso es la realidad, o que digas que a eso vos lo crees y eso sí te parece que es real. Que le llames real a todo lo que podés ver nomás, o escuchar, o leer, lo que sea, que justamente salgas de esa única manera de ver y percibir las cosas, te hace justamente vivir una vida auténtica y una vida única y una vida que solamente vos la podés vivir así. Porque ahí es donde está la verdadera esencia de esta experiencia. Y que solamente el humano puede tenerla. Porque otros animales no pueden hacer este tipo de análisis o de pensamiento o salirse justamente de creer de que los sentidos son la realidad. Y vivir desde un lugar mucho más elevado, desde la percepción, porque en definitiva todo esto se trata de una percepción. Si querés lo ponemos en términos de como una interpretación de lo que es la vida y lo que es lo que suceda en tu vida, que en definitiva, yendo a la base, es la expresión de cómo vos te experimentás y te percibís a vos mismo. Como vos te percibas es como vos vas a percibir cualquier cosa afuera. Y cuando digo percepción no estoy hablando solamente de una percepción de los sentidos, sino de toda la forma de percepción que puede existir. Y ahí es donde está que cuando vivís en ese lugar y es tu única manera de experimentar la vida y de vivir, es que estás literalmente en libertad.